Hay restaurantes de los que sales pensando que has asistido a un auténtico espectáculo gastronómico, y mi última visita a Plegat, en Alicante, ha sido exactamente eso. Permíteme que antes te dé la bienvenida. Bienvenido a las aficiones de Fernando.es, donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias reales, sin publicidad. La voz de este vídeo está generada con inteligencia artificial y puedes encontrar el texto original en mi web. Dicho esto, vámonos de comilona. Detrás de este proyecto está Nanín Pérez, un cocinero que lleva más de una década demostrando un talento consolidado y que ahora mismo está en su mejor momento. Volví hace poco a su local con ganas de ver su evolución y la verdad es que la experiencia ha sido sobresaliente en prácticamente cada plato. Aunque ofrecen dos opciones de menú cerrado, por 65 y 90 euros, nosotros preferimos diseñar nuestro propio recorrido pidiendo medias raciones de la carta. Es una opción estupenda para mantener el control de la comida y centrarte en lo que más te apetece probar. Empezamos con el briosque de anchoa y velo de ibérico Joselito, un bocado increíble donde la grasa del embutido envuelve el bocado espectacularmente. Después llegaron las cocochas, que se presentan de una manera muy diferente a lo habitual. Olvídate de rebozados o salsas ligadas. Aquí van directamente al fuego para que disfrutes de toda su esencia y de esa textura tan melosa que las hace únicas. La comida se puso aún mejor con los calamarcitos de Santa Pola. Los preparan macerados en una salsa de arroz antes de pasarlos por la plancha y los sirven con un toque de su propia tinta. Fue, con mucha diferencia, el plato estrella de la comida para mi gusto. Si te está gustando esta reseña, suscríbete al canal si quieres que te avise cada vez que descubra un sitio que merece la pena y recuerda darle a la campanita. Sigamos ahora con nuestra visita. Como platos principales, optamos por un pescado y una carne. La ventresca de bonito con espinacas nos pareció fantástica, aunque un punto menos de cocción la habría dejado impecable para mi gusto. Luego llegó la fideuá de perdiz y foie, que tenía un sabor muy potente y sabroso, pero que quizás no alcanzó la enorme brillantez de los platos marinos anteriores. A la hora del postre no pudimos resistirnos y pedimos las 3 opciones de la carta para compartir. Fue un acierto total. El de fruta con curry es divertidísimo porque equilibra unos sabores que no te esperas. El flan es una delicia cremosa acompañada de un chantilly de algarrobo. Y terminamos con un plato fresquísimo de frutos rojos con cerezas de la zona y chocolate blanco. Acompañamos la parte dulce con una copa de casta diva y otra de moscato. Para la parte líquida nos dejamos llevar por David, que está armando una bodega fantástica con diversidad de precios, para que nadie se quede sin comer sin vino por el precio, si así lo desea, con botellas estupendas que arrancan en los 20 y pocos euros. Primero nos sirvió a Teixa, un blanco gallego de uva treixadura con crianza que tiene una acidez muy viva y un cuerpo maravilloso, ideal para aguantar la potencia del calamar y el bonito. Para la carne elegimos un Azelia Barolo, un tinto italiano de uva Nebbiolo con una estructura y frescura perfectas, para limpiar la boca tras cada bocado de la fideuá de caza. Toda esta comida nos costó 100 euros exactos por persona. Si quitamos la bodega, la comida sale por 75 euros por cabeza con el agua y los cafés incluidos. Teniendo en cuenta la técnica y el producto que manejan, me parece un precio muy honesto para una cocina tan cuidada. La evolución de este restaurante en el último año es impresionante y ahora mismo están a un nivel muy alto. Por tanto, lo que pagas en la cuenta creo que está proporcionado a lo que recibes. Si quieres disfrutar de una cocina excelente a un precio razonable, reserva ya una mesa para tu próxima escapada. Si aciertan en su predicción y consiguen la ansiada estrella, pagarás más y te costará más conseguir mesa. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece, dale al me gusta y suscríbete al canal. Y lo más importante, compártelo con quien creas que le puede servir esta reseña. No olvides que me encanta leer tu opinión si ya has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, nos vemos por aquí.